Bueno, pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un seminario más de este segundo ciclo de seminarios que tenemos en las asignaturas de Química y Fisicoquímica. En esta ocasión vamos a presentar al maestro en ciencias, Eric Nolasco Ontiveros, con una ponencia titulada Técnicas cromatográficas y aplicación en investigación en productos naturales. Pues le damos la bienvenida a Eric Gracias, y maestro. lo escuchamos. Hola, Gracias. buenas tardes a todos. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sí decidí cambiar un poco el tema porque eh, dentro de la escritura actual de mi tesis, he estado cubriendo algunos aspectos que están ayudando a construir, digamos, la discusión de mi trabajo. Y son unas cuestiones que posiblemente sean de utilidad, más que nada platicando aquí con el maestro Sam, como para incentivar a los alumnos en las cuestiones de ejemplos en la materia de química, que no vean como tan abstracto pues muchos de los temas que se ven, ¿no? Porque muchas veces son fórmulas o despejes, y hablamos siempre de átomos y moléculas, pero pues el alumno de primer semestre, pues, o uno también en la experiencia dice, bueno, yo ya quiero empezar a ver pues los organismos, cómo interactúan, la ecología, todas estas interacciones, ¿no? Pero pues tenemos que ir paso a paso. Pero digamos, como una forma de incentivarlos, pues me di la tarea de buscar este pequeño tema, que es sobre biología cuántica. Entonces es un tema que está cobrando mucha relevancia de unos años para acá. Honestamente sí no encontré demasiada información, bueno, mucha tiende a repetirse, pero creo que los ejemplos que a continuación les voy a mostrar, si no es que bueno, muchos de ustedes ya los conocen, pueden ser de mucha utilidad como para, digamos, incentivar esta parte, ¿no? De los ejemplos de cómo correlacionar los conocimientos que vamos adquiriendo, pues ya en el aspecto biológico como tal, ¿no? Por favor. Y bueno, en los últimos años hemos estado rodeados de noticias y de conocimientos sobre el mundo cuántico, ¿no? Desde la década pasada con el descubrimiento del bosón de Higgs y todos los trabajos en el Centro Nuclear de Investigaciones, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, ¿no? Hoy está muy en boga la computación cuántica, y inclusive en la cultura pop han surgido un montón de programas y series que tratan de basarse en este aspecto de la ciencia como para hacerlas más atractivas. Pero de pronto pues también podemos pensar, o quienes no tenemos un acercamiento a esta parte tan abstracta del conocimiento físico-matemático, pues esto que tiene que ver con nosotros, ¿no? O cómo puede permear en lo que hacemos día a día. O digo, al menos hablo en mi experiencia personal. Y bueno, en esta parte, pues hemos también escuchado mucho sobre partículas subatómicas en los últimos años, ¿no? En los quarks, en los bosones, en los leptones, en los neutrinos, partículas subatómicas que tienen o presentan pues características y cualidades un tanto exóticas a lo que nosotros vemos realmente día a día, ¿no? Nosotros estamos más familiarizados desde el punto de vista de partículas como el electrón, o las partículas que conforman el átomo como el electrón, el protón y el neutrón, hacia arriba, ¿no? Y esto pues se nos hace otro mundo, o más bien es otro mundo vasto de conocimiento, y seguimos pensando en qué podría influenciar el mundo de la biología. Y bueno, hemos visto a principios del siglo pasado las ecuaciones de Schrödinger ayudaron a más bien a cimentar el conocimiento sobre la naturaleza ondulatoria de partículas de la materia, ¿no? Pero incluso el mismo Schrödinger se preguntaba, o en algún momento se le preguntó, ¿qué es la vida? Porque a él le interesó mucho este aspecto y qué tanto puede influir la mecánica cuántica en el conocimiento de lo que es la vida y qué tanto la puede influenciar. Y bueno, entonces recordemos que pues, en biología partimos nosotros desde aquí, desde este nivel, desde átomos, moléculas, células, sillares moleculares, tejidos, órganos, sistemas, hasta la biosfera, ¿no? Y seguimos con la pregunta, ¿cómo puede influir la mecánica cuántica de este nivel hasta acá? Y aquí es donde entra la biología cuántica, ¿no? Que más bien trata de investigar cómo los fenómenos cuánticos no triviales pueden afectar a los seres vivos, ¿no? Y cuando hablamos de fenómenos cuánticos no triviales, nos referimos a la superposición de estados, a la coherencia cuántica y al efecto túnel. De nuevo, aquí las preguntas que nos formulamos: ¿qué importará esta escala atómica en biología? ¿La vida necesita de la mecánica cuántica?
¿Puede la mecánica cuántica desempeñar un papel fundamental y tener impacto fisiológico en la biología? De nuevo, Edwin Schrödinger se pregunta pues, qué es la vida. ¿Y existirán moléculas biológicas o sistemas biomoleculares que exploten efectos mecánicos cuánticos no triviales para lograr ventajas biológicas que no se puedan entender dentro de los límites de la física cuántica? Clásica, perdón. Y bueno, en cuanto a la mecánica cuántica trivial es la que pues, regularmente nosotros tenemos este acercamiento para entender cómo se forman las diferentes moléculas y los complejos moleculares que tienen o que interactúan en los sistemas vivos, ¿no? Pero como les comentaba, ahorita vamos a ver algunos pequeños ejemplos de fenómenos cuánticos no triviales en donde tiene que ver el efecto túnel, el spin y el entrelazamiento. En los últimos años las herramientas que hace uso de las que hace uso de la biología cuántica son principalmente el supercómputo y el entendimiento de la mecánica cuántica no trivial y la trivial. Y bueno, aquí el primer ejemplo de relevancia biológica. Muchos de estos trabajos o de los ejemplos que les voy a dar a continuación se basan muchos de ellos en simulaciones en este momento, porque no se han establecido como protocolos para ya hacerlos en vivo o in vitro. Entonces muchos son de simulación computacional. Entonces el primer ejemplo de ellos es el efecto del campo magnético en reacciones dependientes del spin en biología, candidatos y limitaciones. Y por ejemplo aquí el primero trata sobre los radicales libres, que son estas moléculas con un electrón desapareado y que son altamente reactivas y que bueno, hemos visto que tienen que ver en la respuesta inmune, la señalización, el daño, el hipoperoxidación, la respiración mitocondrial, etc., ¿no? Pero ¿para qué más podrían servir? Porque no son nada más moléculas que dañen o que afecten de manera negativa a los sistemas vivos. Y bueno, este modelo de la brújula por radicales libres menciona que, por ejemplo, muchos hemos visto que las aves tienen cierta cantidad o proporción de iones metálicos, por ejemplo, en el pico para orientarse de acuerdo a los campos magnéticos de la Tierra. Pero este modelo propone que incluso en los ojos hay cierta cantidad de precursores de radicales libres o de especies reactivas de oxígeno que a sus distintas reacciones se obtienen productos que les sirven, en este caso, para complementar la cantidad de iones metálicos en otras partes de su cuerpo y, por ejemplo, servir para alinearse a los campos magnéticos de la Tierra. Sirve también como una forma de navegación. Se ha estudiado más en aves, pero también se pretende ampliar este tipo de modelos a otro tipo de organismos que efectúan migraciones muy grandes. Entonces, les digo, lo que propone es que tenemos cierta cantidad, por poner un ejemplo, de especies reactivas de oxígeno, por reacción enzimática o por sus propias reacciones pueden, por algunas reacciones pueden dar algunos, o más bien como resultado, radicales libres, y estos radicales libres permiten la orientación del organismo. Otro de los ejemplos es la replicación del DNA. Conocemos el ejemplo de la capacidad de la polimerasa para ir complementando la hebra de DNA en este proceso de replicación del DNA. Pero aquí una de las cosas que mencionan en los artículos es cómo es que no se equivoca o cómo sabe la DNA polimerasa ¿cómo se llama? ¿Qué base colocar? ¿Alguien podría mencionar algo de eso? ¿Cómo la DNA polimerasa dice o discrimina si es una adenina o una guanina? Porque por características fisicoquímicas la DNA polimerasa podría colocar cualquiera, pero ¿cómo puede hacerle para discriminar cuál o no poner? Porque el sustrato de la DNA polimerasa puede ser cualquier base, pero ¿cómo decide o cómo coloca al último la base de nitrogenada? Es que lo que mencionan los que están incursionando en esto de la biología cuántica es que la DNA polimerasa podría poner cualquier base, porque son similares fisicoquímicamente, o sea, puede agarrar, yo tengo aquí un conjunto de bases nitrogenadas y agarro la que sea y la acoplo. O sea, sí sabemos que pues pone su base complementaria con cada uno, pero ¿cómo la discrimina? ¿Ande? Pero no se ayuda de la, digamos, cadena molde
como para asegurar que la base que debe de ir es la correcta? Hace uso de la cadena molde, doctor, pero seguimos así. ¿Por qué pone la adenina con la timina? O sea, ¿por qué? Porque Ajá. puedes poner la que quieras, pero bueno, que te va a gastar más energía que otra. Entonces yo tengo entendido que primero hay que ver la energética de la reacción y generalmente se da preferencia a ciertas reacciones sobre otras de acuerdo a cómo están acopladas pues las reacciones de acoplamiento del intercambio. Así es donde yo entiendo. Algo que proponen, ay, gracias doctor, los biólogos cuánticos, que este problema se puede resolver. La que sigue, doctor, por favor. La que sigue. Que esto se podría proponer por medio del algoritmo de búsqueda cuántica de Grover. El algoritmo de búsqueda cuántica de Grover es un algoritmo cuántico que permite ordenar un conjunto de datos de manera arbitraria. O sea, todavía no lo dicen bien cómo, pero la propuesta es esta, que el funcionamiento de la DNA polimerasa se basa en este algoritmo de búsqueda cuántica de Grover. Tiene un conjunto desordenado de datos y por el algoritmo cuántico de Grover es un algoritmo, ¿cómo se llama? Que se utiliza en computación cuántica para ordenar una serie de datos. Entonces, todavía ellos no establecen bien cómo es que, digamos, se hace uso de este algoritmo cuántico de Grover, pero puede ser un fundamento por el cual la DNA polimerasa puede ordenar este conjunto de datos al azar, porque tiene todas las bases, y sí, las va ordenando, y el grado de error es mínimo, pero eso podría explicar el algoritmo cuántico de Grover. Entonces, son estas cuestiones que están tratando de compaginar entre biología y, por ejemplo, y computación cuántica. Sigamos. La proteína se cuida, ¿no? Con diferentes modos su base y cambia su forma. Solamente se una la base. Mira, ahora sí que lo que he encontrado en los trabajos que revisé lo menciona muy someramente, que la enzima hace uso o se basa en este principio del algoritmo cuántico para, digamos, en un conjunto de datos desordenados, agarrar el correcto. Y el algoritmo en los sistemas computacionales tiene o trabaja con un margen de error muy reducido, que es lo que se ha visto, por ejemplo, en esto de la síntesis de la replicación del DNA. Entonces, más que nada esto que les estoy presentando son propuestas, porque todavía no es así como que ya sea un hecho. O sea, hacen falta más trabajos. Pero yo pensaría que es obligado que la cadena molde sea determinante para que los nucleótidos que se van a ir agregando por la polimerasa sean los correctos. De otra manera, pues no se necesitaría la cadena molde. Sí, o sea, sí menciona el uso de la cadena molde, pero también lo que mencionan ellos es, independientemente de la cadena molde, por cuestiones de similitud físico-química de los nucleótidos, porque todos en determinados momentos son sustratos de la enzima, puede agarrar cualquiera. Entonces el fundamento para ir a agarrarlos en orden es el uso de este algoritmo cuántico. Pero digamos, a manera de ejemplo, si hay una purina en la cadena molde, el sitio activo debería de permitir acomodar una pirimidina que es más chica, ¿no? Y digamos ahí, ¿cómo asegurar que sea la pirimidina correcta? Probablemente la proteína, como bien dice Israel, pueda tener una forma de remoldearse a la hora de interactuar con la cadena molde para permitir que haya una mayor especificidad tanto por tamaño como por estructura, ¿no? Ahí también parte de lo que proponen es esta cuestión del efecto túnel, también para este reacomodo de la enzima como tal, y permitir mayor afinidad hacia los sustratos. Pero eso ahorita lo vemos, bueno, a ver si trato de aterrizarlo un poco con más detalles, doctor. Gracias. Dígame, doctor. Sí, lo que yo creo que están intentando funcionar ahí es cuestión de mecánica cuántica, es cuántos estados tiene una molécula. Entonces, una molécula no tiene un solo estado, sí estamos acostumbrados a verlas como fijas, pero de acuerdo a las consideraciones energéticas de la protomolécula, puede cambiar los estados cuánticos. Y lo interesante de los estados cuánticos es que guardan información. Entonces, si tú tienes dos informaciones de una misma molécula, tú tienes un trinomial, no puede ser trinomial o tetranomial. Aquí se puede tener n configuraciones. Entonces, aquí lo interesante
interesante de la biología cuántica es qué información guardan las moléculas y esa información cómo interactúan. Entonces, por ejemplo, en el caso del citoesqueleto, que es donde he visto que hay algunos estudios, el citoesqueleto modela el cómo se forma la estructura, pero también modela si camina, no camina en una célula, también modela la información que interpasa entre célula y célula, porque está muy asociado con la formación de la sinapsis. Pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de la actina se ha estado viendo los estados cuánticos que tiene. Y cada estado cuántico es igual. Y eso es lo que es el fundamento de la computación cuántica. La computación cuántica usa el núcleo de carbono y como guarda la información no es por magnetismo, sino es por estados cuánticos. Es decir, cuántos estados cuánticos tiene es cuando yo puedo guardar la información. Ventajas que tienen, usan menos energía. Hay un efecto que es el efecto ahora, de cómo pasa a lo largo de este esqueleto. Y obviamente esto es información. Ahora, el problema que tenemos es que esa información está en todas las moléculas y desde el virus hasta nosotros guardamos información en las moléculas y una teoría que han señalado algunos es que es lo que regula el comportamiento antes del cerebro. Lo que regula el comportamiento son los estados moleculares que se encuentran en las moléculas propias de la célula. De hecho, nosotros hablamos de las moléculas, pero se nos olvida que las moléculas tienen un cierto estado que depende de la temperatura, del pH, de todo, pero tiene un cierto estado. Es lo que por ahí va lo que quiere la explicación que busca. Sí. Bueno, yo como apoyando justo lo que comentan los doctores, creo que dos conceptos críticos que nosotros en farmacología entendemos, platicó el doctor, afinidad y el doctor platicó de los estados, ¿no? Entonces creo que esos dos conceptos son críticos desde el punto de vista química y fisicoquímica, para entender por qué agarra una cierta purina o cierta pirimidina, la polimerasa, ¿no? Porque finalmente, en los estados de interacción fármaco-receptor o ligando-receptor, pues vamos a encontrar variaciones en las interacciones, por ejemplo, con el hidrógeno, en las spp, y sigma y demás. Entonces, esas pequeñas variaciones finalmente van a ser parte de estos múltiples estados de un receptor que pueden ser bien aplicados a una enzima, que previamente lo conocíamos como un estado cuaternario. Bueno, al inicio de poder describir que era un receptor, solo una forma activa o una forma inactiva, pasamos a modelos cuaternarios y ahora modelos de múltiples estados, como lo menciona el doctor. Y yo creo que ese es un punto clave de por qué puede justamente una enzima seleccionar cuál es la purina o pirimidina específica que sigue en esa secuencia. Sumado a que obviamente, como también lo comentaron, pues ya están los primers y ya está la línea de secuencia que hay que seguir. Entonces todos estos pequeños movimientos y estas interacciones considero que son la parte fundamental por la cual sí sabe cuál es la siguiente. Y aún así, a veces se le olvida y llegan a haber errores y por eso pasan estas cuestiones de las mutaciones, ¿no? Y creo que el modelo del que hablas de este algoritmo cuántico de la búsqueda de Grover, creo que está bastante interesante explicar todos estos fenómenos desde un punto de vista todavía más profundo que nos lleva a la cuántica. Y la verdad es que no conocía esta parte del modelo de Grover, está bastante interesante. Es que aquí lo que queremos conjuntar, como dice profe, en efecto, como farmacología es mucho de la influencia del entorno físico-químico alrededor del pH, la solubilidad, etc., ¿no? Para que sea afín, para que se pueda disolver. O sea, pero aquí lo que ellos están proponiendo es ver cómo afecta desde el mundo cuántico, o si hay influencia desde la parte subatómica, y qué tan grande es esa influencia. Entonces están comenzando a hacer como estas propuestas. O sea, sí, esto, como tú bien lo mencionas, pues sí afecta de manera importante, ¿no? Porque si cambia la temperatura, se desnaturaliza o ya no se solubiliza, etc. Pero aquí lo que se está proponiendo para conjuntar con esta información es ver si hay una influencia desde el mundo subatómico. Entonces,
Ahorita mucho de esto sí son propuestas y muchas de ellas inclusive han causado pues cierta polémica porque dicen, ay, bueno, ¿cómo puede ser, no? Pero sin embargo falta pues ahondar más en este aspecto, hacer como más estudios, a profundidad, y como les voy a mencionar más adelante, pues también utilizar otros modelos, pero sí, o sea, es conjuntar desde el mundo más allá del, bueno, por encima del mundo subatómico y el mundo subatómico, a ver si los dos tienen influencia, o si no hay influencia, o si nada más son las cuestiones físico-químicas meramente, ¿no? Ahora sí que si nada más son los eventos triviales, como la formación de enlaces, o los eventos no triviales también tienen ¿cómo se llama? Esta influencia. ¿Sí? Y algo de lo que mencionaba el doctor, estos estados, ¿no? Que las moléculas pueden tener cierto número de estados, ¿no? Nos adentramos a la parte de la coherencia cuántica en los canales iónicos neuronales. Roger Penrose, Premio Nobel de Física en 2020, en conjunto con Stuart Hameroff, proponen que esta parte de la coherencia cuántica tiene cierta influencia o más bien una gran influencia sobre el funcionamiento del cerebro, y que el cerebro funciona como una computadora cuántica, y que inclusive pues la base de la conciencia, del pensamiento, y que inclusive ya como digamos en una propuesta más arriesgada, pues el cerebro se puede separar un tanto de la mente, ¿no? O sea, todas estas propuestas que ellos mencionan, Penrose y Hameroff, no están libres de polémica, o sea, pero se tienen que trabajar más, ¿no? Más bien ellos lanzan pues las propuestas para ver si hay potencial para seguirlas trabajando, hasta dónde se puede llegar, si se puede comprobar, ¿no? Pero mucho de esto pues es con base a conocimiento de este fenómeno de coherencia cuántica, que es donde una determinada molécula o un determinado sistema puede tener dos estados a la vez. Continuando con esto de la coherencia cuántica en túbulos neuronales, pues una neurona en reposo por lo regular presenta este voltaje de menos 70 milivolts, lo cual está garantizado por la actividad de bombas de sodio y potasio. Si la membrana neuronal se despolariza hasta aproximadamente los menos 55 milivolts, otros canales iónicos, dependientes responderán abriéndose o cerrándose. Pero aquí es donde entra la parte de la coherencia cuántica, ¿no? Otra de las propuestas es que la coherencia cuántica permite un mejor flujo y selectividad, volvemos a lo mismo, pero en vez de la ADN polimerasa de las proteínas transmembranales, y la coherencia cuántica puede propiciar una mayor eficiencia en la selectividad de iones, hace que pase todavía más rápido, o que los canales iónicos tengan esta alta tasa de flujo de iones. Como les mencionaba, la coherencia cuántica es un fenómeno de vida corta, realmente se mide en femtosegundos, pero se propone que también los tiempos de la coherencia cuántica neuronal pueden ser un poco más altos. Esto ya derivado o influenciado por el entorno físico-químico del cerebro. Los enfoques teóricos han indicado que las coherencias cortas son necesarias para explicar la permeación dirigida de iones. En estado de coherencia se puede promover la transición energética del ion en tránsito entre los diferentes sitios de unión, y los estudios de simulación señalan que el sistema no era ni completamente coherente ni completamente clásico, sino que oscilaba entre los dos estados. Y como ellos, les comento, proponen, es que esta dualidad de estados es lo que permite eficientar el tránsito de iones, al menos en los canales y incluso en las bombas de sodio y potasio. Otro ejemplo de coherencia cuántica y también aplicado a las señales nerviosas es este fenómeno del acoplamiento enfático, donde las redes nerviosas tienen cierta proximidad y ocurre el intercambio de iones, a diferencia de la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Y lo que también se propone es que los campos magnéticos de las células de las neuronas como tal pueden ayudar a que la coherencia cuántica dure un poco más de tiempo. Realmente eran pocos ejemplos los que ahorita encontré a riesgo de que, o si ustedes conocen algunos más, pero estas cuestiones de la biología cuántica se han enfocado mucho en la actividad enzimática,
En fotosíntesis, que digamos es donde hay una mayor cantidad de trabajos, la replicación del DNA y ¿cómo se llama? Y la navegación de ciertos organismos. Pero las reflexiones que hacen en muchos artículos es que de ahora en adelante lo que se necesita es el trabajo en conjunto y multidisciplinario de químicos, físicos, matemáticos, bioquímicos, espectroscopistas y desde luego biólogos para seguir avanzando en este campo y ver qué tanto se puede explotar su potencial. Como les comentaba, esto es donde en estos trabajos, o más bien esto es lo que ha cobrado auge en estos años, catálisis enzimática, navegación aviar y canales iónicos y replicación del DNA. Pero dentro de los retos de la biología cuántica está ahora el diseño de protocolos para trabajar con modelos biológicos conocidos, por ejemplo, bacterias como Escherichia coli, insectos, levaduras y ya plantas, ¿no? Y trabajos en escalas de magnitud mayor ya trabajando con poblaciones y comunidades. Incluso ya hay trabajos donde se aventuran a ver la influencia de la mecánica cuántica en cuestiones como mutación y evolución. Eso es lo que se han dado hasta este momento. Y esto, bueno, de esta manera es así como termino mi ponencia. No sé si hay alguna pregunta o... ¿Hay una referencia de algún trabajo de estos como para principiar? Sí, realmente mucho de esto, maestro, sí fue así como for dummies, porque sí lo empecé a explorar hace poco. Pero sí hay varios artículos de revisión que si gustan, pues los puedo proporcionar para que quede un poco más. De hecho, yo estuve buscando ya por ejemplo, digamos como mi guía más cercana a las páginas de la Facultad de Química del Instituto de aquí de la UNAM, pero no hay muchos ejemplos. El ejemplo más, digamos, más famoso o el más conocido son las cuestiones de fotosíntesis. Pero digamos que necesitamos ver cuál es el potencial en otras áreas de la biología. Porque con Nacho hace rato mencionábamos, cuando pones el modelo que es el logaritmo decimal de n, en automático empiezas a hacer el paralelismo con las partes termodinámicas y la incidencia de la entropía. Entonces tendríamos que buscar sistemas que fuesen hacia la mínima entropía para poder ajustar los componentes de una molécula con otra. Sí, la mayoría de los trabajos de UCR tienden a centrarse ¿cómo se llama? Estos aspectos, ¿no? Entonces habría que buscar más si ya hay más publicaciones o cuáles ya se están trabajando o qué propuestas nuevas hay. Pero de momento es en lo que se está basando, pero creo que en algunas cuestiones sí cobra como mucho sentido, ¿no? O sea, ayuda como a ahondar este entendimiento, al menos en la parte de bioquímica y biología celular. Y pues no, digamos, como no divorciarnos de esta idea de que pues el biólogo nada más ve la física clásica y del átomo para arriba, ¿no? Sino ver si esta influencia del mundo subatómico también es real en el mundo de la biología, pues lo cual pues puede enriquecer más nuestro conocimiento, ¿no? Pensando que estamos formando biólogos para este ciclo. Digo, porque ya son herramientas fundamentales, al igual que la biología molecular, ¿no? En un momento, pues algunos nada más se dedicaban a biología molecular, pero pues ahora ya está en todo. Igual, pues no descartar que también esto ya va a ser una herramienta de ley en el futuro, ¿no? El celular y sus computadoras y todo trabajan con efectos Toner y muchos efectos cuánticos. Lo que pasa es que nosotros simplemente lo usamos, no nos ponemos a pensar cómo funcionan, por ejemplo, un display. Se llama pantalla, pero es un display, sabemos que se refiere a fenómenos mecánicos cuánticos para medir ciertos fotones. De ahí donde está el fenómeno mecánico cuántico. Yo creo que son más comunes de secreto. A veces no se ven, pero yo pongo, ¿qué pasa cuando cambia la información de una proteína y se transforma en un proteína? Es la misma molécula. Simplemente que puso información. La información, ¿en dónde está contenida? Está contenida en los estados cuánticos que tiene. Ahora, un concepto que se mencionó y que creo que es muy importante en toda la biología es lo que son condiciones de estado. Se nos olvida que para que una molécula funcione,
ves y estudias la membrana celular de un organismo que trabaja en condiciones más frías, vamos a ver que las propias moléculas son más pequeñas. En condiciones más cálidas, las propias moléculas son más grandes. Y eso tiene que ver con la cinética de la actividad. La condición de estado marca cómo va a funcionar una molécula. A veces nosotros pensamos que la glucosa funciona igual en todas las condiciones. Pensamos que los compuestos funcionan igual en todas las condiciones. Tampoco es cierto. Tenemos que ver cuáles son las condiciones de estado. Pero hay algo que es información. Las moléculas tienen información, no vamos a leer. La molécula, por su propia posición o su estado cuántico, va a tener información. Y si esa información cambia o se manifiesta de una forma, puede causar enfermedades o puede causar mutaciones. Pero es muy importante comprender que por la condición cual la mecánica cuántica, cada molécula puede cambiar su información de acuerdo al estado que dice. Yo creo que ahí es donde está. Porque es un tema muy bonito. A mí me encanta, pero no es nada de sencillo de leer. Aquí hay No. Ken Ross, por ejemplo, no sé cuál haya salido de Ken Ross, pero si lees la nueva mente del creador, para eso es con la nueva mente del creador. Si lees algunos de sus libros más avanzados, por ejemplo, ¿qué será lo grande, lo pequeño y la mente humana? Pues también es algo muy interesante. De hecho, Ken Ross, bueno, acuérdate, hay un detalle. Yo no sé por qué le dieron el turno nombre a Ken Ross, pero Ken Ross es el que desarrolló la cromodinámica cuántica, que es una de las formas más sencillas de hacer cálculos. Entonces, sí es muy importante todo lo que son los aspectos mecánicos cuánticos en el estudio de las moléculas. Porque siempre pensamos la molécula como algo fijo. Ahí está la fórmula, esa es la fórmula que se nos olvida, que hay condiciones de estado que pueden modificar la expresión de la molécula. Y yo creo que ahí está. Gracias. Gracias, doctor. Dígame. Yo quería comentar sobre estos ejemplos que se pueden observar, que podrían aplicar para el contenido y que tienen un componente cuántico, se pueden observar. El hecho de que la mayoría de los ejemplos se presentan en los docentes se derivan, eso está en libros básicos de psicoquímica, se puede funcionar. Y es el hecho de que precisamente es un botón que está presente en todos estos pigmentos accesorios y llega un momento donde la isomerización que provocan y es lo que va a dar lugar al transporte electrónico, ahí es donde se puede observar, puede tener diferentes formas alternativas de resolución de la función. Es un buen ejemplo y es de los más sencillos porque mientras más simple sea el sistema cuántico actúa en esos niveles de tamaño y de volumen. El otro caso que mencionabas de la polimerasa, sí es digo, o sea, en una enzima que exista todo un algoritmo que vaya a resolver el ordenamiento de muchas posibilidades de secuencias. Creo que es complejo. En espectrometría de masas se tienen algoritmos que después de ir fragmentando es todo lo contrario, en vez de ir sintetizando la molécula, la van a ir es como una retropolimerasa, algo así. Y hay algoritmos para reconstruir la estructura más probable en base a los fragmentos, pero tienen que acceder a bases de datos donde ubican secuencias determinadas y así suman digamos, la mayor probabilidad. Ese algoritmo es de convolución. Se utiliza todo, se secuencia todo. Se secuencian fragmentos o se eligen los fragmentos más característicos y después se hace la búsqueda. Creo que en ese caso, lo menciono porque tiene mucho que ver el resultado de la reacción. Se han mencionado dos componentes, que es, digamos, el de mayor estabilidad y el de mayor velocidad. En cinética química hay un producto cinético y un producto termodinámico. El que se puede analizar más fácilmente es el termodinámico.
dinámicas moleculares que actualmente se pueden correr en sistemas de cómputo. Se puede entender mejor esto. Bueno, es decir, como para que se volviera un tema de discusión o de revisión, comentarios. Los valores de tiempo que se utilizan para acomodar, tratar de acomodar un ligando en sí son del orden de femtosegundos. Así de detendencia. Sí. Entonces, no mide la mayor entropía, porque la entropía es como un valor que es a largo plazo donde todo se vuelve. Es el producto cinético, el más rápido. Y el más rápido es el que genera la mayor energía, es el más espontáneo. Y así es como se mide el parámetro, de hecho, que se utiliza para medir el cambio de energía. No necesariamente. La entropía es como un estado plazo más prolongado. Y son en fracciones incomprensibles de tiempo. Entonces puede probar el que da el mayor cambio de energía negativo, la energía más alta. O bueno, la liberación de energía más alta, el valor más pequeño, termodinámicamente, eso siempre genera incluso para los que hacen así se entiende, o sea, como más allá de todo el algoritmo que podría tener la misma enzima para hacer, pero sí, es un tema importante. Por último, de mi parte, la idea de observar el comportamiento cuántico, hay casos muy particulares, en condiciones muy particulares donde se cambia, se observa el comportamiento químico, que es a nivel de electrones, protones, al comportamiento cuántico. Y eso se puede ver con mucha frecuencia en los resonadores magnéticos. Cuando se baja muchísimo la temperatura de un metal, se vuelve superconductor. Y el superconductor puede generar un campo magnético de miles de veces la gravedad. Y entonces orientan los estados de porque el campo magnético masivo los orienta a una sola solución de hora, y eso se utiliza mucho para hacer resonancias magnéticas de compuestos de carbono 13, de fósforo, de hidrógeno, o hacer resonancias de la cabeza. Ese es un buen. Sí, es como lo que les mencionaba de la brújula magnética en las aves, ¿no? O sea, al producirse cierta cantidad de radicales libres con cierta orientación magnética, esa cantidad estos radicales libres van a hacer que el organismo se oriente hacia los campos magnéticos. En este caso, bueno, usted habla del aparato de RMN, pero en este caso del campo magnético de la Tierra. O sea, es basándose, bueno, no sé cuál se basa en cuál, ¿no? Pero, o sea, tomando este fundamento, ¿no? Pero aquí ya hablamos de que este efecto lo están produciendo no iones de algunos metales, por ejemplo, presentes por ejemplo, en el pico de algunas aves migratorias, sino ya de radicales libres, que digamos ya es otro aspecto a tocar en el conocimiento de este tipo de moléculas, que no nada más causan perjurio a los sistemas vivos o que regulan algunos otros procesos, ¿no? Sino que también sirven para procesos, digamos, un poco más, ya que tienen que ver en aspectos ecológicos, ¿no? En las cuestiones de la migración. Y otro punto importante, como lo mencionaba el doctor, de las conformaciones nativas de algunas moléculas, sí se menciona, y algo que olvidé mencionar, es que el estado cuántico también podría propiciar que, a pesar de estas variaciones o de esta influencia del entorno físico-químico, la molécula pueda seguir cumpliendo su función, inclusive hacerla más eficiente. Porque sí, como lo decía, pequeñas variaciones de temperatura, de pH, sí podrían modificar esta eficiencia y, digamos, afectar el funcionamiento, por ejemplo, de estas proteínas transmembranales. Pero en algunos artículos también menciona que, por ejemplo, la coherencia química o incluso el efecto túnel podría ayudar a que no pierdan eficiencia. Entonces podría ayudar a que tengan o que se mantenga esa eficiencia
Mencionaban el caso de que gracias al efecto túnel se podría obtener un flujo de moléculas de tipo superfluido. En este caso los superfluidos son, valga la redundancia, fluidos que no se ven muy afectados por la fricción, entonces tienen un paso muy eficiente. Pero esto dependería directamente de cuestiones como la coherencia química y el efecto túnel. Pero por el momento, muchos son estudios que son propuestas y simulaciones, o sea, faltaría establecer los protocolos para ya verlos en los organismos, a ver qué tan cierto es esto. ¿Qué es eso? Dígame. Bueno, sí he visto algo de los estados, en los estudios de química, pero después del tema de energía, querían explicar los estados de la electrónica. Bueno, ya cuando vamos a la ley de Boltzmann. Sí, gracias. No sé si hay algún otro comentario. ¿Hay alguien en México trabajando? Hasta donde puedo investigar, sí hay algunas tesis ya publicadas de la Facultad de Química. No me voy a meter mucho a leerlas, pero hacen como revisiones más bien más bien son revisiones de cuánto se ha avanzado. O sea, ahorita todos tienen. La mayoría, sí, todos tienen. Es que me llamó la atención tu diapositiva, ¿no? Cuando dices los de diseños de protocolos. O sea, no me imagino qué tipo de protocolo, no sé si me pudieras ejemplificar así como qué tipo de protocolos. Honestamente, en los artículos que leí, ellos solamente mencionan, ahora sí que dan el pie para que se hagan propuestas. O sea, nada más dicen qué es lo que hace falta, pero también no tienen muy claro cómo hacerlo de momento. O sea, hasta donde yo lo que pude recabar. O sea, no hay como modelos ya establecidos en algunos casos. Digo, a riesgo de checar de más. Pero sí, o sea, más bien la propuesta es que se propongan protocolos para ver cómo se puede trabajar ya de manera directa con modelos biológicos o en otras escalas de magnitud biológica. Pero como tal, bueno, hasta donde yo vi no hay protocolos ya, modelos in vivo o modelos in vitro. Muchos o más bien los que yo vi o pude recopilar son in silico. In silico, o sea, pura computación. Pues, necesito ponerme a checar más, pero sí yo ahorita no he visto como tal un protocolo ya establecido, o sea, ya en organismos vivos. Gracias, maestro Eric. Le agradecemos su tiempo. Gracias por la invitación.